Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y me alegra acompañarte en este nuevo episodio de Camino a la Victoria. El libro de Santiago nos ofrece una lista de verificación para reconocer si estamos caminando en la decisión correcta o si estamos siendo guiados por una falsa sabiduría que no proviene de Dios. En el episodio de hoy, aprenderemos junto al Dr. Jeffress cómo se ve realmente una vida piadosa y qué significa realmente vivir con sabiduría. Si tu esposo, esposa, hijos o algún ser querido está cerca, invítalos a unirse a este fascinante estudio. Comencemos. Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Lista de comprobación para la piedad. Hoy vamos a ver una lista de verificación sencilla que Santiago, el medio hermano de Jesús, nos da para la piedad. Si tienes tu Biblia, abre en Santiago capítulo 3. Recuerda, el tema de Santiago es muy simple. La fe genuina produce fruto visible. Donde quiera que alguien sea verdaderamente salvo, siempre habrá alguna evidencia de esa salvación en su vida. Y Santiago nos da una serie de maneras de saber si estás dando fruto espiritual en tu vida. Y en el pasaje de hoy nos va a dar una lista de verificación sencilla para la piedad. Comienza haciendo una pregunta en el versículo 13 de Santiago 3. Él dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? En otras palabras, ¿quieres que te consideren una persona sabia, una persona de gran entendimiento? Y casi puedes escuchar a la audiencia diciendo: sí, Santiago, eso es lo que realmente quiero. Quiero el estatus que viene de ser considerado una persona sabia. Recuerda, esta era la misma audiencia que vimos la vez pasada, que ansiaba ser maestros para poder tener el estatus y el respeto que tanto deseaban. Así que Santiago los tienta un poco. ¿Quieres ser una persona de gran sabiduría y entendimiento? Y una vez que los tiene enganchados, dice: entonces así es como se hace. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si realmente eres sabio, eso se reflejará en tu comportamiento. Ahora, espera un momento. ¿Cuál es la relación entre la sabiduría y el comportamiento? Respuesta simple: todo. Verás, la sabiduría no es solo la acumulación de conocimiento. Es acumular conocimiento con un propósito. En Job 28:28, la Escritura extiende la sabiduría más allá de la confección de vestiduras y la construcción de un tabernáculo, hasta cómo vivimos nuestra vida. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Basándose en esta idea de sabiduría, alguien definió de esta manera: la sabiduría es la capacidad para llevar una vida conforme al plan de Dios.
Se trata de seguir el plan, no para construir un tabernáculo, sino un plan para la vida. La sabiduría es la habilidad y la determinación de vivir la vida conforme al plan de Dios. ¿Cómo sabes si estás haciendo eso? Bueno, Santiago nos da 3 enemigos de la piedad. En primer lugar, él comienza con la envidia. Mira el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿A qué se refiere con celos amargos? La palabra griega para celos es celón. De ahí obtenemos nuestra palabra celote. Él dice en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Muchas iglesias están divididas, se están peleando, tienen facciones y están destruyendo su testimonio para Cristo por causa de ello. Ahora permítanme ser claro, algunas divisiones son buenas. A veces es correcto tomar una postura, dividirse e incluso dejar una iglesia. Hace unos 40 años hubo una pelea, una verdadera guerra en la Convención Bautista del Sur sobre el tema de la inerrancia e inspiración de las Escrituras. Ese es el fundamento del cristianismo. ¿Se puede confiar en la Biblia como la palabra de Dios? Eso es algo por lo que vale la pena dividirse. Hemos visto una división similar en la iglesia metodista, dividiéndose por el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ese es un debate sobre si la Biblia puede ser creída y en quién se puede confiar. Vale la pena adoptar algunas posturas, pero a veces hay personas en la iglesia que toman posturas no sobre cuestiones bíblicas fundamentales, sino sobre algún tema secundario o terciario, o puede que ni siquiera sea un tema bíblico. Puede ser una cuestión de metodología y preferencias y querrán tomar su postura allí. ¿Cuál es su motivación? ¿Quieren que se les considere sabios y expertos en la Biblia? Y por eso causan problemas y buscan llamar la atención sobre sí mismos. Este es el tipo de ambición egoísta sobre la que Santiago advierte. Siempre causará desorden, caos y toda clase de maldad. Recuerda, fue este tipo de envidia y celos lo que llevó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Fue la envidia la que llevó a los 3 administradores del rey Darío a poner a Daniel en el foso de los leones. Fue la envidia la que motivó a los líderes religiosos a crucificar a Jesucristo. Ellos querían el respeto que tenía Jesús, lo querían para sí mismos. Por cierto, fue la envidia la que causó que se cometiera el primer pecado en el universo. Eso sucedió mucho antes del huerto del Edén. Ocurrió en el cielo cuando Lucifer, el ángel principal, dijo: quiero algo que tiene Dios, quiero ser como el Altísimo. Y fue la envidia la que causó que él fuera expulsado del cielo. Y por eso Santiago dice en el versículo 15, sin rodeos, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta no es una sabiduría celestial. El comportamiento que causa facciones y divisiones, especialmente entre creyentes, es terrenal, es animal y es demoníaco. Estás haciendo el trabajo de Satanás cuando permites que tu vida sea controlada por la envidia que resulta en divisiones. La sabiduría que viene de lo alto, continúa diciendo Santiago, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Pero hay una causa subyacente, una causa más básica de la envidia, y esa es la lujuria. Ahora recuerden, en el idioma original, en el texto original, no había división de capítulos. Esos se añadieron después. Fueron agregados por los editores. Así que esta conversación continúa en el capítulo 4, versículos 1 al 2. Miren esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Qué es la lujuria? Si lo buscan en el diccionario, la lujuria se define como un anhelo. Pero en la Biblia, la lujuria es más que solo un anhelo por algo. La lujuria es un deseo por aquello que está fuera de la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay una guerra,
una guerra civil que ocurre en la vida de cada cristiano entre lo que Dios quiere para nosotros y lo que Satanás quiere para nosotros. La verdad sobre la lujuria, que Satanás hará todo lo posible por mantener oculta de ti, es la siguiente. La lujuria nunca puede ser satisfecha. Es un hambre insaciable, una sed insaciable. ¿Alguna vez has tenido una sed insaciable? Sin importar cuánto lo intentaras, simplemente no podías calmarla. Cuando era un adolescente más joven, mi papá y yo hicimos un viaje en motocicleta a través del país. Era mediados de julio y nunca olvidaré que un día, mientras íbamos dando tumbos por ahí en medio de la nada, el sol nos golpeaba tan fuerte que no podíamos avanzar ni una milla más sin conseguir algo para beber. Y casi milagrosamente apareció un café pequeño y escondido como un oasis en medio del desierto. Así que estacionamos la motocicleta, bajamos, pedimos el vaso de té helado más grande que pudimos encontrar y lo bebimos de un par de tragos. Eso no fue suficiente, así que pedimos otro vaso. Lo bebimos, tampoco funcionó, pedimos un tercer vaso. No importaba cuánto bebiéramos, nunca podíamos sentirnos satisfechos. Así es el pecado. Desear, ansiar aquellas cosas fuera de la voluntad de Dios nunca puede satisfacerte. Sabes, una de las ilustraciones más vívidas del poder conquistador de la lujuria se encuentra en la historia de Sansón en Jueces 14. Recuerda, Sansón nació de padres piadosos. Fue consagrado como nazareo, se convirtió en juez de Israel, pero finalmente fue derrotado por su lujuria. De hecho, en Jueces 14, 2, 3, las primeras palabras registradas que Sansón pronunció fueron estas: vi a una mujer, ve a buscarla para mí, porque me parece bien. Aunque la ley de Dios prohibía su matrimonio con una filistea, a Sansón no le importó. Fue cegado, perdón por el juego de palabras, por su propia lujuria, y de hecho terminó, por esa razón, con los ojos arrancados, condenado como prisionero en una cárcel filistea y sentenciado a ser molinero en la prisión. Alguien escribió sobre eso: la lujuria encarcela, ata, ciega y muele. Ese es el poder de la lujuria. Creo que probablemente Salomón tenía a Sansón en mente cuando escribió estas palabras en los versículos 22 y 23 de la NBV. Al malvado lo tienen atrapado sus propios pecados. Son cuerdas que lo atan y retienen. Morirá por no querer disciplinarse. Se perderá por su gran necedad. Si quieres ser una persona piadosa, necesitas eliminar la envidia que conduce a facciones y divisiones. Debes cuidarte de la lujuria, esa sed insaciable por aquellas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero la causa fundamental de la envidia y la lujuria tiene que ver con un sistema de valores mundano. Un sistema de valores mundano. Mira lo que dicen los versículos 2 al 4 de Santiago 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora presta atención, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora bien, cuando Santiago habla del mundo, no se refiere a un lugar, al planeta Tierra. Él habla del sistema del mundo, un sistema de valores que si adoptas, estarás completamente en desacuerdo con el plan y el propósito de Dios para tu vida. El sistema de valores del mundo está diametralmente opuesto al sistema de valores de Dios. El sistema de valores del mundo es aquel que equipara el dinero con el éxito, equipara el sexo con el amor, equipara el poder con la posición en lugar de con el propósito. Eso es totalmente opuesto al sistema de valores de Dios. Y si adoptas ese sistema del mundo, nunca encontrarás contentamiento ni satisfacción.
Recuerda que al multimillonario John D. Rockefeller le preguntaron una vez, ¿cuánto dinero necesita un hombre para estar satisfecho? Su respuesta fue, solo un poco más. Así es para todos. Jesús dice exactamente lo contrario. Obtienes el éxito no a través del dinero, sino buscando el reino de Dios. Mateo 6:33. Obtienes amor no recibiendo, sino dando. Juan 15:15. Dios dice, obtenemos estatus no por la posición, sino convirtiéndonos en siervos. Mateo 20:26. El apóstol Juan lo dijo de esta manera, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, Santiago, nos has dado una lista de verificación para la piedad. ¿Cómo desarrollamos esta piedad en nuestra vida? Bueno, Santiago no nos deja sin respuesta porque, comenzando en el versículo 7 del capítulo 4, nos da 3 mandatos simples para desarrollar la vida piadosa que honra a Dios. Él dice, someteos pues a Dios, versículo 7. Someteos pues a Dios. ¿Qué significa eso? No está hablando de alguna experiencia mística, no está hablando de una segunda bendición del Espíritu Santo. Él aclara lo que quiere decir en la siguiente frase, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si vas a someterte a Dios, dile no al diablo, resiste al diablo. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, coloca tu vida en el altar espiritual de Dios cada día. Recuerda las palabras de Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora bien, la audiencia judía de Santiago entendía mucho sobre sacrificios muertos. Toda la religión judía se basaba en ofrecer sacrificios de animales muertos. Pero Pablo dijo que lo que Dios realmente quiere no es un sacrificio animal muerto. Cristo ya ha sido el sacrificio. Él busca un sacrificio vivo. Él espera que ofrezcas tu cuerpo, no muerto sino vivo, al servicio de Dios. Y cada día deberíamos despertar con la conciencia de que estamos aquí para servir a Dios. Nuestros cuerpos son instrumentos mediante los cuales hacemos la voluntad de Dios. Ahora bien, aquí está el problema con los sacrificios vivos. Tienen la costumbre de bajarse del altar de vez en cuando, así que cada día y a veces cada hora de cada día tenemos que volver a subir a ese altar y recordarnos a nosotros mismos que estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Colócate en el altar espiritual de Dios. Otra manera de resistir al diablo es huyendo de las situaciones tentadoras. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es huir. Eso fue cierto para José. ¿Recuerdas cuando la señora Potifar empezó a insinuársele y él sintió que esas hormonas hebreas ardían dentro de él? Él no se quedó a tener una reunión de oración con la esposa de Potifar. Corrió tan rápido como pudo, dejando su ropa en las manos de ella. Huye de las situaciones tentadoras. En tercer lugar, visualizar las consecuencias de nuestro pecado. Satanás quiere engañarte. Él quiere pintarte un panorama color de rosa de todo lo que será tuyo si simplemente te sometes a él. Eso fue lo que hizo con Jesús en el desierto. Pero necesitamos ver a través de esa niebla de mentiras y entender que hay consecuencias realmente dolorosas por la desobediencia. Eso fue lo que hizo Moisés. En Hebreos 11, 24, 26 encontramos estas palabras. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Llegó un momento en la vida de Moisés en el que tuvo que elegir
¿Iba a quedarse en la casa del faraón o iba a identificarse con el pueblo de Dios? Él sabía que identificarse con el pueblo de Dios le causaría un dolor a corto plazo, pero era un dolor temporal que lo llevaría a una ganancia a largo plazo. Él miró el panorama general, hizo el cálculo en su mente y dijo: sabes, un poco de dolor está bien porque va a llevar a una recompensa mayor. Antes de ceder a la lujuria, considera las consecuencias, lo que realmente te va a costar en tus relaciones, en tu familia, quizás en tu negocio, en tu propia relación con Dios. Visualiza esas consecuencias del pecado. Y en cuarto lugar, resistimos a Satanás meditando en la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo desarrollas la piedad? Te sometes a Dios. En segundo lugar, acércate a Dios. Mira el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como cristianos hemos sido perdonados. Posicionalmente tenemos el amor eterno de Dios. Pero aunque seamos cristianos, nos ensuciamos cada día al vivir en este mundo. Nos contaminamos y tenemos que lavar esa suciedad. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos una vez más a través de la palabra de Dios. Vuelve al Salmo 119:11. Todos memorizamos ese versículo, pero olvidamos el versículo 9 que lo precede. El salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sométete a Dios, acércate a Dios. Y la tercera clave para la piedad es humillarte ante Dios. Mira el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sabes lo que significa humillarte ante Dios? Significa decirle a Dios: Dios, tú eres el Dios supremo y yo en verdad no lo soy. Tú eres completamente santo y yo lamentablemente no lo soy. Tú lo sabes absolutamente todo y yo, por supuesto, no. Tú eres omnipotente, verdaderamente todopoderoso y yo sin duda no lo soy. Y cuando entendemos eso de manera profunda en nuestra mente, que Dios es verdaderamente Dios y nosotros no lo somos, eso nos lleva a la conclusión a la que llegó Jesús en el huerto en ese momento cuando dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. En otro contexto, hace unos pocos meses, hablamos sobre el famoso rey Tutankamón, el joven rey niño. Ascendió al trono a la temprana edad de 9 años y murió a los 18. Y sin embargo, durante siglos después de su muerte, arqueólogos de todo el mundo buscaron el tesoro de Tutankamón que se encontraría en su lugar de entierro. Uno de esos hombres se llamaba Howard Carter. Durante 6 años de su vida escarbó en la ardiente arena egipcia tratando de encontrar ese tesoro tan esquivo. Un día de 1922 se quedó boquiabierto cuando descubrió el tesoro de Tutankamón. Pasaría los siguientes 10 años de su vida catalogando más de 5,000 objetos de gran valor. Hay otro rey, un rey muy rico, que emprendió otro tipo de búsqueda y encontró algo más valioso que el tesoro de Tutankamón. Él descubrió la sabiduría. ¿Recuerdas lo que dijo Salomón sobre la sabiduría, el valor que tiene en Proverbios 2? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Escúchame atentamente. La profunda sabiduría, el ardiente deseo, la inquebrantable determinación y la habilidad innata de vivir tu vida plenamente conforme al plan divino de Dios para ti es el mapa del tesoro que te guiará hacia todo aquello que verdaderamente anhelas y deseas en tu familia, en tus valiosas amistades, en tu exitosa carrera profesional,
y sobre todo en tu significativa relación personal con Dios. El tema principal en el libro de Santiago es muy simple. La fe genuina produce fruto visible. Y donde hay verdadera salvación, siempre habrá evidencia de una transformación. En Camino a la Victoria, estamos comprometidos con proclamar la verdad de la palabra de Dios, pero no podríamos hacerlo sin personas como tú. Te animo a que consideres hacer una donación hoy mismo. Con tu generosidad, podremos continuar a tu lado y sumar a miles más al Camino a la Victoria. Como agradecimiento, te enviaremos el recurso especial del mes. Quédate con nosotros. Volveré en un momento para compartirte lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Como hijos de Dios hemos sido perdonados, pero aún continuamos fallando frecuentemente al vivir en este mundo caído. Nos contaminamos y necesitamos ser limpiados. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de bendición para tu vida, y en el próximo encuentro tendremos un mensaje especial para culminar nuestra serie de enseñanzas acerca del libro de Santiago. Mira un adelanto de lo que aprenderemos junto al Dr. Robert Jeffress. Dios, reconozco que tú eres Dios y yo no lo soy. Ahora eso significa más que simplemente estar de acuerdo intelectualmente en que no eres Dios. Si realmente entiendes que tú y yo no somos Dios, nos abstendremos de dos acciones específicas que intentan usurpar el poder y la autoridad de Dios. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Él es Dios y tú no. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.